¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta materia Administración Básica dentro de la licenciatura de Mercadotecnia. Es la sesión ya la número 5 y vamos a terminar de ver las escuelas del conocimiento administrativo, las escuelas del pensamiento administrativo. Un poquito retomando lo que hemos visto hasta ahora, hemos establecido la importancia de la administración para los licenciados en Mercadotecnia y su vida profesional a través de precisamente nombrar el concepto, de establecer el concepto de la administración y sus objetivos, y dentro de esta parte analizamos lo que es como una ciencia social, por qué podemos hablar de una ciencia de la administración, y bueno, también establecimos la escuela clásica del pensamiento a través de los principios fundamentales de Taylor y Fayol. Hablamos de la escuela conductista, que nosotros la establecemos como la escuela de las relaciones humanas, y bueno, terminamos con la escuela neoclásica. Ahora nos va a tocar hablar un poco más de los tipos de escuelas que nosotros hemos pasado, ¿sí?, a través del tiempo para llegar a un último punto que es la administración estratégica, que es con lo que cerraremos esta sesión. Antes de iniciar, recordemos la necesidad de hacer sus apuntes, de hacer sus anotaciones, no solo con sus dudas, sino lo que ustedes consideren que les va a recordar toda la sesión que hemos visto, que veremos el día de hoy. No olviden fundamentalmente establecer contacto con sus tutores para que resolvamos las dudas que haya respecto a esta sesión, y también, por supuesto, de poder incrementar o profundizar en alguna de las partes que hayan considerado que no hayamos visto de la mejor manera. También recuerden que tenemos las actividades de aprendizaje. En este momento debemos tener 4 ya entregadas. Si no ha sido así, pues yo les pediría que a la brevedad. Con esta inauguraremos la número 5. Y bueno, también quiero anticiparles que vamos a tener el examen cuatrimestral. Recuerden que al final de la 6ª clase es prácticamente el examen después de una clase de repaso. Y bueno, creo que con estos elementos podemos continuar. Nuevamente vamos a empezar por el objetivo. Recordemos el camino que debemos seguir, no perdamos de vista nuestro objetivo, que es conocer las teorías fundamentales que dieron forma al pensamiento administrativo, su característica de ciencia social. Y ya hemos ahondado, ya hemos profundizado en estos elementos, pero bueno, ojalá hayan tomado nota, que tengan nota, estoy seguro, de los elementos que vemos aquí. La escuela estructuralista. La escuela pretende equilibrar los recursos humanos y económicos de la empresa. Estudia los problemas de las empresas en cuanto a su autoridad y su conocimiento. La estructura fundamental habla de la autoridad, de la comunicación, de la estructura de comportamiento, que habla de la división del trabajo, y de la estructura de la formalización, acerca de la gestión del trabajo. Su principal pensador es Reinhard Mainz, es una socióloga alemana que escribió La sociología de la administración, que responde a los modelos planteados en 3 formas de estructuras. La estructura jerárquica, que nos habla de que entre más nivel, menos obediencia, y entre menor nivel, mayor obediencia. Y habla de la escuela democrática, que toma la opinión de la mayoría. Bueno, la estructura jerárquica, como ya lo habíamos dicho en alguna sesión, me parece que fue en la pasada, hablamos de que el organigrama va determinando la cantidad de la jerarquía y el mando que cada uno de los niveles del organigrama tenía. Y bueno, pues aquí estamos hablando de que entre más nivel haya, ¿sí?, hay menos obediencia a un supervisor o a un gerente en específico. Es decir, cada vez más, hasta llegar a la cúspide del organigrama, pues no tiene que obedecer a nadie. Él es más bien el que forma ese conocimiento de las políticas y de los procesos. Pero conforme vamos bajando nos vamos dando cuenta que tenemos que obedecer a un sinnúmero de elementos, ¿sí?, que están por arriba de nosotros y que son los que van dando esa
esa responsabilidad. ¿Cuál es el papel fundamental de cada nivel? Ya lo veremos más adelante. Ahorita quedémonos con estas formas, ¿sí? Estas dos formas, hablamos de la estructura jerárquica, de la estructura democrática, no creo que tenga mucho problema. Esa es una estructura en la que todo mundo empieza a decidir qué es lo que se tiene que hacer. Sabemos que tiene que ser una estructura técnica de alto conocimiento, reconocido por cada uno de los miembros, en el que su voz y su voto son tomados en cuenta por esencialmente por el conocimiento, pero también por otras formas de liderazgo. Si recordamos aquí a Max Weber, el liderazgo jerárquico, el autoritario, el carismático, el de conocimiento, etcétera, ¿no? Esencialmente. La tercera estructura, otra estructura, es la de autoridad técnica. Define la estructura por el conocimiento, ofrece libertad de acción y dirección. Aquí un poquito más allá de la democrática. Aquí quien tiene el conocimiento tiene el poder, tiene la jerarquía. Sin embargo, cada uno de los que poseen el mayor conocimiento tienen esa libertad, no necesitan estar consultando, y es la diferencia que tenemos con la estructura democrática. En la democrática todo se consulta. En una estructura de autoridad técnica no hay consultas, no hay una dirección, hay una muy escueta dirección, porque cada uno de los elementos sabe perfectamente. Un ejemplo, podemos hablar de los centros de investigación. El centro de investigación tiene una meta ulterior, ¿no?, que es investigar. Bueno, cada uno de los investigadores pues tiene esa capacidad de seguir su línea, una línea autorizada por alguien, un escueto elemento de dirección, autorizar esa línea de investigación que tiene que ver con el conjunto de investigadores, y bueno, pues cada uno sigue su propia línea. La estructura de comunicación, ese es otro tipo, donde ahí encontramos ya en esta escuela estructuralista, como en la neoclásica, manejamos la vez pasada, nos dimos cuenta en esta escuela que había grupos, organizaciones, suborganizaciones dentro de nuestra organización, la formal o la informal. Hablamos que las formales pues son las delimitadas por un organigrama, por una posición oficial, una posición directa de la empresa o de la organización. Las informales, ¿sí?, estamos hablando de organizaciones que se crean en torno al vínculo, a la actividad, a las relaciones que cada uno de los seres humanos que se encuentran ahí, de los individuos, van formando poco a poco. La escuela estructuralista ya crea la estructura informal, ya la inserta dentro de la estructura formal, se hacen interdependientes. Por eso, la informal es las comunicaciones personales, lo que uno a uno está teniendo de la organización en lo general. Las informales son las relaciones laborales, cómo vamos formando una relación obrero-patronal, obrero-obrero, empleado-obrero, obrero-consumidor, etcétera, todo este tipo de elementos, y bueno, ya hay formalmente una estructura que nos da pie a ello. Otro de los que aportaron este conocimiento fue Ralph Dahrendorf. Él es un sociólogo alemán, que ofrece en su obra Sociología de la Industria y la Empresa. Su aportación es que analiza la estructura, parte de la escuela estructuralista, y el comportamiento de donde resuelve por primera vez varios tipos de conflictos. Y es aquí donde entra por primera vez esa palabra. Hablamos de que había en la escuela clásica se crean relaciones tensas. Hablamos de que en la escuela de las relaciones humanas esa tensión tenía que ser sofocada a través de la interacción con los individuos. Hablamos en la neoclásica que se fundieron estas dos escuelas, ¿sí?, y hablamos de la estructuralista, donde ya se le pone un nombre. Esta tensión, que en la neoclásica estoy seguro que ni con la escuela de las relaciones humanas, ni con la escuela neoclásica se lograron terminar. Tan es cierto que hoy en día podemos hablar de conflictos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra empresa, por cualquier elemento. Sin embargo, Ralph Dahrendorf, él sí establece que hay conflictos, siempre va a haber conflictos. Y la empresa tiene, la organización, el gerente tiene que estar pendiente de cómo se producen, se desarrollan
y mueren los conflictos, no mantenerlos o en muchos casos provocarlos y mantener conflicto en torno al beneficio de la organización. Maneja varios tipos de conflicto: conflictos industriales, obrero-patronal, los que surgen a partir de la relación de tú haces y haces más, yo hago y me pagas más. Entonces, en estas relaciones de beneficio mutuo entre los obreros y los patrones, por decirlo muy generalmente, bueno, son los conflictos industriales. Conflictos informales es la aversión a la personalidad del jefe. Por cualquier elemento, ya sea animadversión, anímico que tenga cada uno de nosotros, o por cualquier otro elemento, no quiero mencionar porque puede haber 1.000.000 de elementos, hay conflicto. Nosotros tenemos un conflicto con nuestro jefe. Eso le vamos a llamar conflictos informales. Los tipos de conflicto desviados son situaciones reflejadas en la organización sin provocarlas. Es decir, muchas veces uno no llega a una organización o la organización no funciona tratando de crear conflicto. Es lo menos que puede hacer. Sin embargo, hay conflictos que se van creando, ¿sí? Por alguna situación en casa, por alguna situación en un partido político, en una contienda, en la propia televisión, en alguna reunión vecinal, etc. Entonces, estas situaciones que le suceden a los individuos se reflejan en la organización, hasta en un partido de fútbol, y eso yo creo que todos lo hemos vivido. Conflictos manifiestos provocados por los sindicatos, es decir, el sindicato en la búsqueda, muchas veces los sindicatos no solamente representan los intereses de los trabajadores, como esencialmente podríamos pensar que es, sino que para obedecer a esta meta ulterior, lo que hace también es obtener poder, obtener posiciones dentro de las grandes organizaciones. Y esas, el sindicato tiene que trabajar, así como la empresa trabaja para formalizar relaciones de poder hacia el exterior, también el sindicato forma sus relaciones de poder, busca el poder en sí para poder cumplir con este fin ulterior, que bueno, sabemos que tal vez en el transcurso de esta necesidad se degenera, se tergiversa el fin, y bueno, pueden suceder 1000 cosas, ¿no? Sin embargo, los tipos de conflicto manifiestos provocados por los sindicatos. Y finalmente los subyacentes, ¿sí? Los que se lucha por el poder disimulado. Es decir, todos estamos buscando poder. Todos somos elementos dentro de una organización por el tipo de relación que tenemos, por las metas personales, individuales que tenemos. Bueno, todos estamos en la búsqueda del poder, y esa necesidad, esa relación que nosotros vamos formando va a provocar un conflicto que también debemos tomar en cuenta. Tiene como objetivo conocer mejor las estructuras organizacionales, analizando su comportamiento y la influencia de factores. Es decir, todos sabemos que, como ya lo mencioné hace un momento, que va a haber conflictos, todos sabemos que tenemos que conocerlos y todos sabremos cómo tratar un conflicto. Aquí esencialmente la escuela estructuralista vemos superficialmente, de manera rápida, cuáles son las aportaciones y los tipos de conflicto que en este caso Ralph Dahrendorf se encargó de definir. Habrá otros autores de las mismas escuelas que los definirán más, o habrá muchas más definiciones, pero esencialmente nos quedamos con esta parte. La siguiente escuela es la escuela de la teoría de las organizaciones. Su objetivo central es descubrir las limitaciones de la racionalidad humana. El hombre administrativo actúa con cierta racionalidad y busca maximizar beneficios. El hombre económico actúa racionalmente, busca maximizar los beneficios. Entonces aquí ya estamos hablando de que el individuo como tal tiene un límite que fue estudiado en la escuela clásica, un límite que no era, marcaba un límite, pero habría otros caminos, que fue tratado con la escuela de relaciones humanas. En la escuela neoclásica se mezclan estos dos corrientes, estas dos limitantes, la limitante física y la limitante mental, y crean una nueva corriente de pensamiento.
En la escuela en la estructural ya vimos lo que funciona a través de un análisis más profundo de las relaciones informales o de los conflictos de los individuos. Y bueno, finalmente en la teoría de la organización establece que hay un hombre administrativo, que ya conoce lo que tiene que hacer. Ya sabemos qué influye en él. Tanto los tratados mecanicistas como los psicológicos, los sociológicos, están dentro del hombre administrativo. Pero también sigue ahí pendiente el hombre económico, aquel que busca maximizar los beneficios exclusivamente. El contexto social. Bueno, aquí es importante hablar de la teoría de las organizaciones porque surge con el final de la Segunda Guerra Mundial. Surge a partir de un continente devastado, Europa, y con la necesidad de pasar de una economía de guerra a una economía de paz. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, trajo una serie de revoluciones en el campo del pensamiento del hombre, como en el campo de la industrialización de los productos, en el beneficio de la naturaleza a la que tenía derecho el hombre, y todo esto se manifestó en una necesidad, una nueva organización del hombre, ¿sí?, para poder cumplir con todos estos nuevos elementos que habían surgido. Había una cantidad enorme de individuos en la orfandad, tanto de nación como de relaciones personales, y en la que se tenía la necesidad de satisfacer, de crear nuevamente. Recordemos aquí a Japón totalmente devastado, a Inglaterra, Alemania, esas grandes fábricas de finales del siglo XIX y principios del XX, pues fueron totalmente destruidas. Porque ya sabemos por qué, aquí no vamos a hacer una crítica al respecto. Lo que sí vamos a entender es que empezaron a haber investigaciones en torno a cuál era el mejor tipo de organización que se podía crear, y llamando el mejor tipo de organización como aquella que tuviera una vinculación más cercana, ¿sí?, y que derivado de ello obtuviera beneficios más rápidos, ¿sí?, productos de mejor calidad, por supuesto, y que la gente viviera en paz. Ya no se tenía que romper con este proceso ideológico de la producción. Recordemos cómo en la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de material bélico que se utilizó precisamente para la autodestrucción del hombre, bueno, lo que hizo fue crear fábricas de esclavos, esclavos convencidos, voluntarios en muchos casos, llevados por una manifestación ideológica de victoria. Y bueno, muchas fábricas tuvieron que cambiar su objetivo principal, aquellas que se dedicaban a hacer envases de vidrio, de repente tenían que cambiar a armar ojivas, ¿sí?, dentro de los proyectiles, tuvieron que hacer rifles, tuvieron que armar tanques, gente que no tenía el mínimo conocimiento de la mecánica, de la metalmecánica, bueno, pues tuvo que cambiar por instrucción ideológica de un gobierno y transformarse y empezar a crear productos de autodestrucción. Y bueno, toda esta industria ahí quedó, no desapareció con el término de la Segunda Guerra Mundial, al contrario, se tuvo la necesidad de organizar nuevamente a toda la sociedad en el mundo entero en torno a la alimentación de una industria que ahora se transformaría, yo le llamo aquí una industria de la paz, es decir, ahora sí, vamos a dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer, a lo que queremos hacer, vamos a satisfacer necesidades, vamos a abrir todo lo que se había dejado pendiente precisamente por la producción de la producción de la violencia, digámosle así. Entonces, toda esta cantidad de elementos que fueron dejados a un lado por el final de la Segunda Guerra Mundial, que fueron abandonados, y otras tantas que fueron destruidas, bueno, pues nos llevó esencialmente a una reconsideración
de los medios de producción, y es aquí donde precisamente la escuela de la teoría de la organización se manifiesta y de qué modo. Sus postulados es una crítica neoclásica y la búsqueda de la estructura metodológica. Aquí habla de una escuela neoclásica en la que se le puede cuestionar acerca de esa gran vinculación que quiere llevar a cabo entre la parte mecanicista y la parte humana. Sin embargo, toma buena medida de la estructura, reconoce que debe haber una estructura, pero debe haber un método. Y ahí es donde la escuela de la teoría de la organización se da así, ¿sí? Porque entonces manifiesta la necesidad de una metodología. Su nuevo concepto es la influencia organizativa, es decir, cómo todo está influido, de qué manera, ¿sí? Si la vemos como académicos, si la vemos como científicos sociales, si la vemos como investigadores, precisamente vamos a formar un método que va a servir para la construcción de estructuras en otras organizaciones. Teoría del equilibrio, participación, balance de contribuciones y compensaciones. Todos tienen un papel importante en la organización y todos deben ser satisfechos, todos los papeles, cada uno de los individuos debe ser satisfecho por la propia organización de manera equilibrada en cuanto a la participación, a las obligaciones, a los derechos que tiene, en cuanto a las contribuciones que recibe, salarios, sueldos, prestaciones, etcétera. Formación de objetivos organizacionales, y aquí entra ya este concepto. Ya como anteriormente se hacía, las organizaciones tenían su objetivo dentro de las altas esferas gerenciales, porque eran las únicas que tenían la necesidad de conocerlo. Ahora no, ahora el objetivo ya es parte, ¿sí?, de toda la organización, está en todos lados, todo el mundo lo conoce y lo debe seguir. Teoría del conflicto, causas, tipos, formas de interpretación y análisis. Aquí ya profundizamos, precisamente, basta hablar del tamaño de la violencia y el análisis de la eliminación de ella que se hizo derivado de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, pues aquí se profundiza más sobre esta parte de conflicto que en la escuela estructuralista se empezó a manifestar, y bueno, aquí ya se vuelve un punto importante, y tan importante que a nuestros días sigue siendo estudiado y sigue habiendo manifestaciones en torno al conflicto. La teoría de las decisiones, aquí ya empieza los científicos, los investigadores, empiezan a proponer que hay una metodología muy básica para la toma de decisiones, que hay elementos que se deben tener en cuenta siempre antes de tomar una decisión. Y es en la teoría de la decisión, a través del análisis y selección entre diversas alternativas disponibles, que se dispone a cada uno de las organizaciones, se les da esta nueva herramienta. Sus postulados, bueno, el esfuerzo interdisciplinario para encontrar propiedades comunes a entidades. Ludwig von Barterland es quien acuña este término, el término del esfuerzo interdisciplinario. Habla de una metateoría que busca reglas de valor general y surge por la necesidad de abordar científicamente los sistemas concretos de la realidad. Aquí estamos hablando ya de una nueva escuela, ¿verdad? La anterior, la teoría de la organización, empezó a tratar elementos de materias mucho más disístolas a los objetivos que buscan, ¿no? Empiezan a encontrar que hay otras materias que pareciera que sean disciplinas, empiezan a encontrar disciplinas que al parecer están muy alejadas del fin de la administración. Sin embargo, en la escuela de la teoría de las organizaciones se dan cuenta que no, que están muy cercanas, precisamente en esta parte de las decisiones, en esta parte de la organización. Y encuentran y forman una nueva corriente de pensamiento, que ninguna corriente está cerrada, al contrario, todas reciben aportaciones, pero hablamos de la teoría de sistema. La teoría de sistemas que se forma esencialmente dentro de las ciencias exactas, ¿sí?, y que a partir de ahí es retomada por la ciencia administrativa, por algunos investigadores
que plantean la necesidad de que al tener la cantidad de datos ya disponibles y dispuestos en análisis que se han venido haciendo de la industria, lo que se puede hacer es formar un sistema, darle forma precisa a los sistemas administrativos y definir cómo funcionan. Aquí es donde entra lo de la metateoría, que busca reglas de valor general. Es decir, un gran sistema, los grandes sistemas siempre van a funcionar igual, o tal vez no grandes, los sistemas. Los sistemas siempre funcionan igual, por eso llevan ese nombre. Y hay elementos que los hacen característicos. Él habla de que la metateoría, es decir, más allá de una teoría, establece principios que si tú estás inserto en un sistema, vas a ver ciertos elementos. Entonces, el proceso administrativo que nos habían planteado en otra escuela del pensamiento administrativo ya nos presentaba esta posición de elementos de un sistema. La teoría de sistemas lo que viene a hacer es, como dicen, abordar científicamente los sistemas concretos de la realidad. Siempre ha habido sistemas, lo que no se han hecho es concretar el conocimiento sobre ellos. Sus postulados es, la actividad de segmento de la organización afecta a diferentes grados la actividad de todos sus otros segmentos. Es decir, cada una de las partes que nosotros, todos somos parte de un segmento. Es más, si queremos ir a lo último de los segmentos, cada individuo es un segmento. Pero sin ir hasta allá, hay partes de la organización que pareciera ser que son independientes de otras. La teoría de sistemas lo primero que postula es precisamente eso. Todo está vinculado por un tipo de relaciones, por un tipo de necesidades que se van creando. En administración, el enfoque critica la incapacidad plena de las funciones de los gerentes en los límites del organigrama tradicional y propone que se entremezcle su departamento con toda la empresa. Es decir, no solamente habla de que una función cercar a los individuos en torno a las funciones. Puede, en las zonas marginales de las funciones, es decir, si nosotros, hay momentos en el que nuestra función invade otros grupos de funciones, ¿sí? Bueno, pues en esa marginalidad que existe entre un grupo y otro grupo dentro de la gran estructura, eso es lo que era cuestionado. No había un límite, dice la teoría de sistemas, que no hay un límite a las funciones. Las funciones pueden cambiar siempre y cuando estemos respetando los pasos del sistema, que es lo que fundamentalmente ellos establecen. No hay limitante en la función, a pesar de que en la escuela estructuralista sí se plantea, aquí ya no. No, tal vez hay un momento en que de repente es tal nuestra actividad que estamos cambiando de una función a otra y regresamos y vamos arriba y abajo. Bueno, la teoría de sistemas habla de esta capacidad de poder navegar entre las funciones y así, con esta marginalidad de las funciones y la libertad de poder ir y venir, bueno, lo que vamos a hacer es que entremezclar un departamento con toda la empresa. Y así va a haber una vinculación tal, se va a formar una red, ¿sí?, que va a dar a la organización un mayor beneficio. Conceptos formativos de la teoría de sistemas. La teoría de sistemas abarca mucho más de lo que estamos hablando aquí. Y ustedes, con buscar en internet, se darán cuenta de ello. Hay una cantidad de conocimiento para una cantidad de materias y especializaciones sobre teoría de sistemas. Aquí, como lo comenté, solamente vamos a dar cuenta de lo que estamos, vamos a dar cuenta de las manifestaciones esenciales. Por eso les marco algunos conceptos. Sinergia, situación donde el todo es mayor que sus partes, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Departamentos que interactúan en forma cooperativa son más productivos que si lo hicieran independientemente. Entonces hablamos de la marginalidad de las funciones. Yo llego hasta donde me corresponde y de ahí me regreso. No. Porque no somos, la importancia no reside en la participación de mis funciones, sino reside en la vinculación con los demás. Hablamos
del sistema abierto, que es un sistema que interactúa con el medio ambiente, o uno cerrado, que no actúa con el medio ambiente. Hablamos de los flujos, que son componentes que entran y salen de un sistema, y hablamos de la retroalimentación, que parte del control de sistemas mediante el cual los resultados de las actividades regresan al individuo. Entonces, son elementos que hoy en día todos manejamos, conocemos muy, tal vez no a profundidad, pero sí lo sabemos usar, sabemos a qué corresponde. Y bueno, todo esto fue iniciado con la Escuela de la Teoría de los Sistemas. Y aquí entramos a una nueva, tal vez de las más nuevas, diría yo, la más activa en la que se ha encontrado la administración, que precisamente es la administración estratégica. Y aquí nos vamos a detener un poquito más. Hablamos que esencialmente estrategia, parte del griego stratos, y de conductor, un ejército conductor. La estrategia no es un concepto nuevo, como sabemos, es un concepto que se formó esencialmente dentro de la escuela castrense, la escuela militar. ¿Por qué? Porque la estrategia siempre se vinculó a esta parte de la estructura de la sociedad. Y aquí, para esto, es esencial que les recomiende el libro de Sun Tzu. Es un estratega chino que establece las políticas de seguimiento, cómo se debe llevar a cabo un ejército en combate. Otro también tenemos el de la guerra, este es un alemán que también habla sobre el mismo, pero un poco más contemporáneo. Pero Sun Tzu es el esencial para poder entender lo que es la estrategia. Sin embargo, el concepto administrativo es formado en la década de los 60 por Alfred Chandler en los Estados Unidos, quien vemos aquí en la fotografía que tenemos. Es un plan de acción para implementar conjunto de objetivos a largo plazo, hacia el futuro, lineamientos de dirección organizacional. Entonces ya veamos cómo ya mezclamos una cantidad de elementos que eran totalmente desconocidos y ni idea se tenía en la escuela clásica o en las de relaciones humanas, pero poco a poco tiene parte de la escuela clásica y parte de la humano-relacionista, de la conductual, de la neoclásica, de la estructuralista, de la teoría de organizaciones o de la teoría de sistemas. Todo se va alimentando ahora la administración estratégica. Es para el doctor Igor Asnov la dialéctica de la empresa. Y si entendemos lo que es el concepto de dialéctica, entenderemos perfectamente lo que es la administración estratégica. Causas: la creciente competitividad de los mercados a finales de los 60 y principios de los 70, caracterizado por los problemas financieros y elevada competencia de los nuevos mercados. Aquí recordemos la crisis petrolera, estoy seguro que pocos o nadie de los que estamos ahora la vivió, pero sí podemos leer y saber qué fue lo que pasó en ese gran momento. Hablemos de los movimientos sociales de entre el 65 y 1970, hablemos de Vietnam, de esa guerra, de Camboya, de todos estos elementos. Bueno, pues crearon unos problemas financieros tan grandes que había la necesidad de darles causa. La primera fase de la administración estratégica se enfoca en centrar el control operativo de las actividades de una empresa utilizando como base el planteamiento financiero básico. Esencialmente, cuánto dinero había y en torno a ello vamos. La segunda fase se verifica un planteamiento de actividades más completo, agregándose en esta fase el análisis ambiental y un proceso presupuestal y de asignación de recursos. Entonces ya aquí entra otro elemento que no solamente era hacer eficientes las monedas, los valores monetarios de las empresas, sino también tenía que involucrar al entorno. La tercera fase se incorpora un análisis más completo respecto a los mercados objetivos que una empresa ha definido, proponiéndose una evaluación competitiva. Entonces aquí ya empezamos a hablar de la competitividad, ya se empieza a tratar muy esencialmente de los nichos, de las ventajas competitivas y de todos estos elementos que hoy en día están en boga y bueno, que se iniciaron en la tercera fase con esta parte de proponer evaluación competitiva. En la fase final, la que estamos viviendo hoy en día,
denominada de la administración estratégica, que es la que estamos hablando, consiste en formular la estrategia de una empresa basada en la creación de un conjunto de ventajas competitivas como parte de un sistema de planteamiento sistemático. Entonces aquí ya involucramos todo lo que podemos de conceptos que hemos visto a través de la historia del conocimiento, a través de la historia del pensamiento administrativo. Entonces, la Escuela de la Administración Estratégica, al parecer, es la nueva escuela de corriente del pensamiento, ¿sí? Se ha establecido en muchos foros como la esencial que se manifiesta hoy en día y que estoy seguro que ya está siendo cuestionada y ya están haciéndose formulaciones respecto a ella. Sin embargo, quedémonos un momento en la Escuela de Administración Estratégica. Es el proceso que establece estrategias en las empresas. Vamos a definirlo desde los conceptos muy básicos, ¿no? Es la posición para competir con éxito, satisfacción del cliente, desempeño del negocio, investigación del éxito organizacional y ventajas competitivas perdurables. Otro concepto aquí que vamos a utilizar mucho en el futuro, porque vamos a hablar mucho de la sustentabilidad, vamos a definirla, vamos a hablar de lo que qué relación tenemos con lo perdurable de las ventajas competitivas, vamos a hablar de la investigación del éxito organizacional, como el análisis meramente especializado de la organización nos va a manifestar un mayor éxito. Hablamos de la satisfacción del cliente a través de esta gran corriente de la administración de la calidad de la calidad total, el servicio pre y post pre y postventa, de la posición para competir con éxito, el análisis de los mercados, y aquí ya empezamos a involucrar un poquito, solo un poquito, a la mercadotecnia, ¿verdad? Pero ya hay una gran escuela y unos grandes estudios atrás de todo esto que se van haciendo como una Y, van convergiendo los caminos, ¿sí? Y estamos precisamente, vamos a ver cómo a través de la evolución de la administración estratégica, la mercadotecnia y la administración se funden, ahora sí, en torno no a una sola materia, a mi tecnología, no, se funde en torno a objetivos, a beneficios, a investigaciones, análisis, que estoy seguro darán cuenta de una nueva escuela en el futuro. La finalidad es transferir la visión y la misión estratégica a índices de desempeño para evaluar el progreso de la organización. Se hablaba de que la misión, bueno, nosotros sabemos que la misión es lo que la organización hace hoy día. Si nosotros queremos escribir una misión, vamos a escribir lo que hoy estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y si queremos escribir una visión de la organización, vamos a escribir lo que esperamos en un mediano o un largo plazo. ¿Cómo esperamos que nuestra organización esté? ¿A 5, a 10 o a 15 años? Esa será nuestra visión, a diferencia de nuestra misión. Hubo una corriente administrativa que muy en boga, que aún no existe, por supuesto, pero que en ese momento planteaba la filosofía de la organización en lo general a través de la puntualización de la visión, de la misión, de los objetivos y de las metas y de medirlos y de todos estos elementos. Bueno, pues la administración estratégica lo que propone es esos enunciados abstractos que hablan de cómo es la organización, qué es lo que está haciendo, buscar satisfacción del cliente, beneficios económicos, todo esto mandarlo a un índice de desempeño, lo que le llaman en inglés el performance. Siempre que leamos esta palabra, por lo menos en el área administrativa que nos encontramos, aún en la mercadotecnia, cuando hablamos de la palabra performance, estamos hablando de desempeño. No es la traducción literal ni es la mejor, pero en otras disciplinas tendrá otra traducción, será otras limitantes, pero en la administración, cuando hablemos de performance, estamos hablando del desempeño. Entonces, la administración estratégica esencialmente se cambia y dice, bueno, está bien lo que se ha planteado como filosofía, metas, visión, objetivos. Ahora vamos a medirlos. Vamos a ver cómo cada uno de los elementos de la administración se está desempeñando en torno a una estrategia. Las organizaciones audaces, inventivas,
flexibles y disciplinadas, sed por mejorar el desempeño financiero y posición en los negocios, involucramiento y participación total, todos contra todos en el mejor sentido de la palabra. Todos debemos participar, todos debemos actuar, todos estamos interrelacionados. Es más, afuera de la organización también tenemos estrechos vínculos. Hay gente a la que le debemos nuestra existencia fuera de las organizaciones, y todo esto gira en un círculo, ¿sí?, que no encierra, suma, multiplica, un círculo que es llamado la estrategia. Los objetivos estratégicos se manifiestan como la participación positiva del mercado adicional, situarse en la delantera de los competidores clave en la calidad del producto, el servicio al cliente o la innovación, lograr costos generales más bajos a la de los rivales, incrementar la reputación de la compañía con los clientes, lograr una posición firme en los mercados internacionales, ejercer el liderazgo tecnológico, conquistar una ventaja competitiva sustentable y lograr oportunidades de crecimiento atractivo. Todos estos objetivos no son, como se puede apreciar aquí, simples manifestaciones o enunciamientos abstractos. Cada uno de ellos debe, puede y debe ser medido. Esa es precisamente una de las funciones de la administración estratégica, entre otros más importantes o menos importantes. Pero estas partes que vemos aquí deben poder ser medidas. Por eso se llaman objetivos. Recuerden que todo objetivo debe ser medible. Si no, no es un objetivo. Será otra cosa, pero los objetivos se miden. Y recuerden, en lo que no se miden, no se puede mejorar. La Escuela de Administración tiene muchísimos postulantes, pero a mí me interesa que analicemos a uno en especial, un par de ellos. Uno es Prahalad, es un hindú que es nacionalizado norteamericano precisamente. Él establece: para un cambio efectivo, individuos y equipo deben entender los alcances de sus propios puestos a través de la organización. Él escribe, junto con otro autor, ¿sí?, el intento estratégico. Y bueno, esa parte es muy importante porque da el fundamento a la administración, entre otros tantos, ¿sí?, como Mitzberg, otros grandes autores, ¿no? Crea un sentido de urgencia. Esa es parte esencial para que cada uno de los individuos y equipos entiendan sus alcances en los puestos a través de la organización. Número 1, crear un sentido de urgencia en todos. Desarrollar un enfoque competitivo en cada nivel, extendiendo el uso competitivo de la inteligencia, esencialmente. Equipar a los empleados con habilidades que necesitarán para trabajar efectivamente. No dejarlos a que ellos mismos resuelvan. Habrá emprendedores que puedan llevar a cabo acciones de conseguir financiamiento, de conseguirse la manera de resolverlo, pero esencialmente nosotros, como gerentes, como organización en lo general, debemos proporcionarle las herramientas para que funcione como tal. Da a la organización el tiempo suficiente para digerir un cambio antes que otro. Importantísimo llevar a cabo esto en la administración estratégica. Si no hemos acabado con uno, no podemos insertarnos a otro. ¿Cuándo debemos cumplir uno y cuándo debemos empezar el otro? Ahí involucra un sentido de urgencia. Establecer una limpieza de logros y revisión de mecanismos. Todo frío, esencialmente. El cumplimiento de las metas, el avance de los logros, el desempeño de cada uno de los individuos de la organización debe ser visto fríamente, esencialmente, pero con un lado muy humano, ¿sí?, para establecer la limpieza de los logros y revisión de los mecanismos. El otro autor, bueno, la Escuela de Administración Estratégica habla de los stakeholders. El stakeholder es todas las partes participantes. Por eso no me permití poner esa definición, sino más bien involucremos esta parte. La empresa, como vemos en esta pequeña gráfica, la empresa está involucrada con una cantidad de factores, N factores, que deben ser tomados en cuenta. Esencialmente se pueden dividir en las partes interesadas internas y en las partes interesadas externas. Dentro de las externas hablamos de los proveedores, de la sociedad, del gobierno, de los acreedores y de los clientes. Preguntémonos cómo cada uno de ellos participa en la empresa. Los proveedores
pues una rigurosa competencia. Los acreedores, ni se diga, el gobierno con sus políticas medioambientales ahora o últimamente, pero inicialmente dentro de la gestión gubernamental, la sociedad, los clientes y los empleados, gerentes y propietarios, pues ni se diga, ¿verdad? Tenemos una participación importante. Entonces, dice, todas las partes participantes o posibles afectadas por un proyecto o una empresa, como son accionistas, empleados, inversionistas, propietarios de propiedades cercanas, comunidad en general, comerciantes, gobiernos, grupos, sindicatos, gremios, campesinos, vecinos, todo la administración, estrategia, ya debe tener ojos para todos. Deben estar elementos de cada uno de los stakeholders, como le llaman en inglés, de los participantes, de las partes participantes, ¿sí? Deben estar tomados en cuenta. Llegamos ya al final, pero sí es importante que hagamos un poquito de... retomemos un poco lo que hemos visto hasta aquí. En esta parte ya estamos hablando de la administración contemporánea, encabezada por la administración estratégica que acabamos de mencionar, pero que también involucra mucho a la teoría de sistemas, a la escuela de la teoría de sistemas y a la escuela organizacional. Entonces, veamos cómo a través de la mezcla de estas dos escuelas, hemos venido hablando de un sinnúmero de mezclas de escuelas, se va formando el nuevo conocimiento. Pareciera ser, yo en lo personal así lo creo, pareciera ser que la administración estratégica es la suma de todo el conocimiento administrativo producido hasta nuestros días. Estoy seguro que en el futuro habrá otros planteamientos, como ya lo hemos mencionado, pero esencialmente la administración estratégica es lo que hoy en día nos va a permitir tener una visión completa de todo el conocimiento, de todo el pensamiento administrativo. Podemos profundizar mucho en esta parte de la administración estratégica. No es el caso de esta materia. El caso de esta materia es solamente presentarles una parte fundamental de ella. Hay muchos títulos y muchos textos en torno a él, hay buenos y hay malos y hay de todos, ¿sí? Sin embargo, la facilidad que nos va a proporcionar el desempeño de nuestra profesión como mercadólogos, ¿sí? No la va a proporcionar el conocimiento o cómo cada una de estas escuelas ha tenido la capacidad de vincular a otras escuelas. Entonces veamos cómo la mercadotecnia también ha tenido, que no es parte de esta materia, estoy seguro que en su materia lo estarán viendo, tiene también su evolución y su desarrollo, su crecimiento, y digo, también es bellísimo cómo ha podido manifestar a través de la interdisciplinidad un conocimiento que hoy en día es importantísimo. Entonces, veamos cómo estas escuelas nos van a dar esa capacidad mental, ¿sí?, de llevar a cabo la interrelación de las disciplinas para un fin en especial. Tenemos nuestra actividad número 5, ya les mencioné al principio, busquen el tiempo, estoy seguro que lo encontrarán, para dar resolución a estas actividades. Como apoyo, yo les propongo que hagamos un mapa mental sobre las diversas escuelas de la administración. Nos va a servir en el futuro muchísimo. Entre más completos lo hagamos, más ayuda tendremos en el futuro para saber cómo pensaban, en qué momento y cómo podemos nosotros funcionar hoy en día. Entonces, recuerden que la próxima sesión vamos a terminar con casi la mitad, bueno, poco menos de la mitad, pero en cuestión académica con la mitad del temario, para empezar con otros grandes temas, y después de ella vamos a hacer un repaso. Con el final del repaso es el examen, es decir, viene la clase 6, vendrá la sesión 6, la sesión 7, que es el repaso propiamente, pero ya en ese momento ya tenemos que estar pendientes de los exámenes. Les agradezco nuevamente su presencia, les recuerdo la presencia también de los tutores, telefónicamente sus dudas, hagan apuntes, no dejen de llamar al Colegio de Empresarios, y bueno, seguimos a sus órdenes y en la próxima vez veremos un tema muy importante también. Muchas gracias y hasta luego.